Bien, buenos días, jóvenes. Hola, hola, hola. Buen día, Inge. ¿Se escuchan? Bueno, se escuchan, entonces perfecto. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Había una tarea, por favor. A ver, ¿quién está en la tarea? A ver, de acuerdo a mi sistema. Ivana Teresa Vargas Chávez, ¿está? Ivana Teresa Vargas Chávez. ¿No? ¿Nada? Bueno. Va una, como dicen. Masterclasses. La segunda persona que me aparece José Elías Flores Callejas. ¿Está? Ingeniero, sí, aquí estoy. Disculpe, tengo problemas con mi micrófono, ahora lo arreglo. Ah, ya, perfecto, José Elías, gracias. ¿Sí? ¿Qué pasó, don José Elías? Hola, Sí, sí, se escucha, dígame. gracias, ingeniero. No, solo me llamó a la lista y le dije al presente que tenía problemas con internet y mi micrófono no era compatible con mi computadora. Ah, o sea que no puede hacer la exposición. Puedo, ingeniero, pero no puedo mostrar por pantalla ni nada de eso de que estoy en un punto internet. Ah, ok. Vamos a hacer lo siguiente entonces, José Elías. Yo voy a compartir la pantalla de su trabajo, ¿ok? Está bien, ingeniero. Y usted lo conversa. A ver, voy a bajarlo mejor, más fácil, porque lo tengo aquí, pero mejor si lo bajo. Deme un segundo entonces. José Elías Flores. Ah, es un PDF. Sí, Ok, ya, lo voy a bajar entonces y lo muestro, ¿ya? Usted me va diciendo qué quiere que muestre. Espérese un instante que ya está. Ya está de venida. Bien, ya lo tengo. Déjenme un instante que...
No va a aguantar. Comparte la pantalla. Bien. Ok. Supongo que pueden ver. A ver, voy a dejar que esta persona llegue. Pueden ver ya la pantalla mía y supongo que eso también. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, don José Elías puede comenzar. José Elías Flores. Está. Creo que ahora se desconectó. A ver. Veamos. No lo veo. Hola, hola. Digo, César. Ahora sí. Ya está. José Elías, ya está. ¿Puede ver ahora su trabajo? Bueno, no se ve entonces, por lo que veo, tenemos problemas. Vamos a seleccionar otra persona, entonces, yo dejo de presentar a Rupai, quien es Jennifer, ¿no dije? Rupai Rojas Jennifer. Ya, un momentito, por favor. Ya, gracias. Jennifer. Ok, Ok, ya se ve, ¿no? ya A se la ve. altura del micrófono. A ver, háganlo un poquito más grande, sí, por favor, que cubra toda su pantalla para que se pueda ver Sí, mucho. Un poquito más, pero más. un poquito Ya. más, pero menos. Dele, un poquito más, un 140. Ok. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, ok, voy a empezar. Primero, para explicar un poco sobre lo que es aliasing, yo busqué un poquito, bueno, solamente dejé el concepto de la anterior tarea que es sobre el muestreo, ya que básicamente el aliasing viene a ser la causa que ocurre cuando hacemos un muestreo no adecuado, ¿no? Como sabemos, el muestreo recomendado para la digitalización de la señal según el teorema de Nyquist, viene a ser siempre la frecuencia máxima, o sea, la frecuencia de muestreo recomendada viene a ser la frecuencia máxima por 2, es decir, el doble de la frecuencia máxima de cualquier señal que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos ese muestreo como mínimo? Porque esto está establecido como mínimamente. Cuando no tenemos esta frecuencia como mínima, en lo que nos encontramos viene a ser el efecto de aliasing.
que lo que hace es que de una señal que debería ser, por ejemplo, en este ejemplo vemos que tenemos un muestreo adecuado, ya que si lo hacemos de esta forma, discreta, vemos que la señal se sigue manteniendo con la misma forma. Ahora, si no ocurriera de esa manera, aquí tengo otro ejemplo, y tomaríamos menos muestras de las que se debería, podemos ver de que sí logramos realizar una señal, pero esta señal es muy diferente a la que viene a ser la señal original, que deberíamos de haber muestreado o reconstruido, perdón. Entonces, este es el problema de aliasing, que nos muestra una señal reconstruida totalmente diferente a la verdadera. Y es así como se define, ¿no? Se define científicamente como el efecto que se produce cuando unas señales continuas distintas se vuelven indistinguibles al muestrearlas, o sea, se vuelven totalmente diferentes. ¿Y a qué se debe esta falsa percepción? El aliasing es causado por una muestra incorrecta de la señal que se está digitalizando de modo que aparecen imperfecciones en la misma. Y un ejemplo claro de esto viene a ser precisamente lo que se conoce como, o bueno, lo que sabemos ver, perdón, podemos ver en las ruedas de un vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un muestreo de esto simulando que estas son unas llantas del vehículo en una determinada frecuencia de muestreo. Vemos que siguiendo estas figuras, la llanta está oscilando como que está yendo hacia adelante, ¿no? El vehículo va avanzando. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si nosotros tomamos las muestras cada tercio? Es decir, en vez de tomarlas en cada uno de estos instantes de tiempo, tomamos los 3/4. Lo primero que tendríamos sería esta imagen de acá. Entonces, nuevamente, a partir de la tercera, 1, 2, 3, la cuarta sería la siguiente. Y nuevamente, 1, 2, 3, la cuarta, nuevamente sería esta de acá. Entonces, al intentar ver de forma continua estas figuras, nosotros podríamos observar de que la llanta en sí pareciera que está retrocediendo, ¿no? Y ese es uno de los efectos de la naturaleza que más nos hacen ver cuando, por ejemplo, si tuviéramos dos autos que están yendo en diferentes velocidades, pues pareciera que el uno está retrocediendo en vez de estar avanzando. Y aquí también vemos otro ejemplo de la discontinuidad que viene a ser, que pareciera que está dibujando otra onda, ¿no? En vez de ser de esta forma, se cambia. Y otro... ¿y cómo se soluciona esto de acá? El problema de aliasing se soluciona utilizando un filtro anti-aliasing que limpia la señal antes de hacer una conversión analógica digital, que es donde el propósito del filtro anti-aliasing es eliminar cualquier presencia de las frecuencias superiores a frecuencias del muestreo medio, ¿no? ¿Esto por qué? Porque recordemos que el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon viene a ser el doble de la frecuencia de muestreo. Entonces, al utilizar este filtro, lo que nosotros queremos es solamente enfocarnos en lo que vendría a ser la frecuencia base y eliminar las posibles variaciones que ya se van creando al aumentarle el doble, ya que de por sí no cuenta con lo suficiente o algo así. Y la imagen anterior muestra cómo una frecuencia que tiene un determinado periodo, al muestrearlas con otro periodo diferente, produce la digitalización de una onda completamente diferente, que nos llevará a un error. Otro ejemplo también aquí es en cuanto a las imágenes, ¿no? Que nosotros vemos que las fotografías en sí están formadas por... se muestran las figuras en los monitores con píxeles. Cualquier figura está formada por píxeles que son nada más que cuadrados de tamaño mínimo, como vienen a hacer esto, y ya dependiendo de la cantidad de píxeles, pues ya la nitidez se nota como si fuera la figura real, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer curvas? O bueno, cuando queremos hacer trazas de líneas rectas, como que la figura se observa igual. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer una diagonal, viendo de esta manera los píxeles,
y no tenemos los muestreos suficientes, podemos encontrarnos ante el fenómeno de aliasing, que se manifiesta en forma de dientes de tierra, como se muestra en esta figura, ¿no? Que aquí, sin la necesidad de hacer zoom, pues podemos ver que presenta pequeños dientes de tierra. Ahora, con los muestreos necesarios, se puede reconstruir y ver como si fuera una diagonal perfecta, ¿no? Bueno, básicamente tengo eso sobre el aliasing. Ahora, sobre la curva sofométrica, la verdad que, ingeniero, con este nombre no pude encontrar, no me salía nada. Busqué y no sé por qué no me salía nada. Así que después vi una partecita que usted mostró una figura y puse en el buscador varias cositas de curva y todo eso, y lo más parecido que me salió es la isofónica. Así que supongo que ha de ser esa, o no sé si estoy en un error, ingeniero, no sé si se trata de lo mismo. A ver, vamos viendo. En realidad la curva sofométrica es una medición del ruido, pero bueno, vamos, siga. Después ya les pongo, yo les paso. Ok, entonces, hablando sobre la curva isofónica, nos dice que son curvas de igual sonoridad, mediante las cuales se calcula la relación existente entre la frecuencia y la intensidad, que viene a estar en decibelios, de dos sonidos para que estos sean percibidos como igual de fuertes por el oído. Básicamente, después de leer toda esta parte de acá, lo que yo le entendí a la curva de isofónica es que nos muestra cómo es que nosotros percibimos, nuestro oído percibe el sonido. Y esto se creó con el objetivo ya para los teléfonos, creo, cuando querían que reproduzcamos el mismo sonido, ¿no? El sonido normal que escuchamos y hablamos, pero mediante el teléfono. Entonces, para eso tuvieron que trabajar bien cómo es que el oído humano capta los sonidos y a la vez cómo es que se escucha lo que hablamos, algo así. Entonces, básicamente, esta curva de acá, que está puesta con el eje horizontal de la frecuencia en hercios y la parte vertical como que viene a ser el sonido de presión, la presión sonora, sí, presión sonora que está en decibelios, o la intensidad con la cual estamos hablando. Esto básicamente nos representa cada una de estas curvas, la respuesta que nosotros le damos a los sonidos que escuchamos. Bueno, aquí tengo otra figura. Lo importante de las curvas isofónicas no es solo ver que no tenemos una respuesta lineal, sino que además esta respuesta varía en función del nivel de presión sonora, a menos volumen, a menos percepción. Que bueno, eso lo voy a aplicar en esta otra imagen, que es básicamente la misma. Esa es la que está con colorcito. Okay, aquí tenemos esta presión. Y esto de acá, todas estas curvas en sí son basadas a través de un estudio, ¿no? Donde casi la mayoría de la población en general, habiendo hecho ya varias muestras, dice de que nos encontramos en cualquiera de estos rangos de acá, o en sí todos los sonidos de las personas. Ahora, interpretando estas curvas de acá, nosotros, bueno, en sí pensaría esa parte en verde que estaba arribita, dice de que cualquier persona pensaría que la manera en la que nosotros percibimos los sonidos viene a ser de forma lineal. Sin embargo, no viene a ser de esa manera, sino vienen a tener curvas. Y ¿qué es lo que pasa? Donde aquí, si nosotros observamos los 0 voltios de acá, los 0 decibelios, es cuando estamos en el silencio completo. Los dBs presentan el 0 completo, y a medida que esto de acá va creciendo, es la intensidad del sonido, es decir, se escucha mucho más fuerte, donde aquí, por esta parte de acá, se encuentran los graves, y por acá, en lo máximo, están ya los más agudos, ¿no? Y, a ver, otra cosa importante,
que la presión sonora se mide en fonio. Vale. Otra cosa, ya. En cuanto al lado de la frecuencia, en el lado de la frecuencia podemos que en sí toda esta curva de acá abarca un espacio bastante grande de diferentes sonidos, pero en sí las telefónicas o la voz humana no abarca todo esto completo, sino que según lo que leí, la voz humana abarca de lo que viene a ser desde los 300 hasta como máximo creo que los 6000 hercios, es decir, toda esta parte de acá. Donde ahí es donde puede ser capaz de escuchar desde el llanto de un bebé hasta cuando hablan un poquitico más fuerte, ¿no? Y lo mismo en la parte de los decibelios, tampoco es que escucha desde la parte cero, ¿no? Estamos hablando de la percepción del sonido. Como podemos ver en la parte cero, pues como que no le llega nada en ninguna frecuencia, no hay ninguna relación. Y a lo que más se adecua viene a ser, si no me equivoco, desde los 80 hasta los 120, ya que la parte por debajo de los 70 viene a estar demasiado bajo y por la parte de los 120 puede ser capaz de producir un umbral de dolor, es decir, puede ser capaz de incluso romper el tímpano de la persona. Así que la recepción o la respuesta del sonido de los humanos pues mayormente se abarca en estos puntos, ¿no? Desde los 120 hasta los 80 en lo que viene a ser la presión sonora y desde los 300 hasta los 6000 hercios. Además, a ver, para ver antes de que se pase de ahí. ok. Y esta es una consulta para todos. A ver, ¿alguien puede decirme alguna referencia de sonidos? Por ejemplo, ¿qué valor de decibelios tiene, por ejemplo, por decir, o emite un ventilador, o qué sé yo, por ejemplo, un taladro? Todo el mundo ha escuchado esos taladros cuando vienen a la casa y empiezan a usar, ¿no? Para perforar. ¿Tienen idea ustedes? Una impresora, no es verdad, cuando peor esas impresoras de puntos, ¿no? Que empiezan a imprimir, ¿no? ¿Tienen idea ustedes de los niveles que tienen esos eventos que son comunes en la casa? Pues esas cosas no, yo en lo personal yo no ingeniero, la No, verdad que bueno, no pero ahí tiene como 500 personas que están a su lado. A ver, Alejandra, Patricia Murillo, ¿tiene usted alguna idea? La verdad no, Inge, tampoco. Andrés Rivera. No está muy seguro. Angélica Rodríguez. La verdad no, ingeniero. Ya, Julio César Mamani. Ingeniero, no sabrá decirle. Ya. Cristian Circa. Tampoco, ingeniero. Daniel Alfredo Moreno. O Montaño, perdón. Montaño. Montaño, ingeniero. Buen día. Buen día. ¿Ideas o nada? Tengo entendido que los decibeles, a partir de los 100 decibeles para arriba, se consideran un ruido o sonido muy alto, ¿no? Y el taladro lo comparan más o menos con un concierto de rock, normalmente. Eso es lo que leí más o menos. Adriana, ¿o qué choque? Tampoco, ingeniero, no sabría. Edwin Ramiro. Ingeniero,
¿Sí? ¿Quién habla? Margarita, hace un momento el compañero mencionaba sobre unas medidas que él había leído y sí, igualmente acabo de buscar y menciona que el taladro eléctrico Recién comenzaron a buscar. A ver, ¿qué ha encontrado? no, solamente ahí vi una pequeña tabla y está dando algunos ejemplos, ¿no? De cuánto es la medida A ver, de bueno, ciertos pues, sonidos, por ejemplo, del ¿qué tráfico vehicular, dice 90 tráfico vehicular cuánto? decibelios, 90 decibelios. El tráfico vehicular, pero obviamente depende de dónde, ¿no? Bueno, no me dio, al No, menos esta página no me dio no mayor es lo detalle. mismo en una avenida que en una calle, ¿no? A ver, ¿qué más tiene Ujú. Margarita? ¿Qué otra cosa tiene? Solo son pequeños ejemplos aquí en general que nombro. No hay Bueno, ok. algo más que detalle. Juan Burgos tiene algo que decir, Juan. Sí, ingeniero, buen día. Buen Eh, día. bueno, yo sabía que el ruido recomendado máximo para no dañar el oído es 85 decibeles. De hecho, creo que hay leyes que prohíben, por ejemplo, el volumen o la potencia del sonido de los conciertos que no pase bueno, que no pase estos niveles. Y en ruidos cotidianos, lo recomendable es mantenerse por debajo de los 50 decibeles. Incluso hay algunas normas para hospitales, qué sé yo, donde pues se multa, ¿no? Se regula todo eso. Claro. La idea, Juan, la idea Sí, de la pregunta que yo hacía es porque yo veo que ustedes cuando ven o leen algo se quedan en eso, es decir, a ver, la curva, no sé, en este caso isométricas, o sea, isofónicas que está mostrando su compañera, que en realidad es la curva que yo había mostrado, mostrando una cosa, digamos, un poco más genérica, digamos, ¿no? Pero se quedan ahí y nadie se pregunta, y bueno, ¿y qué valor es el que yo tengo en mi casa? ¿O qué valor es, por ejemplo, una fiesta? ¿Qué valor? No, todos los elementos, una de las cosas que ustedes tienen que revisar, y si revisan, o mejor dicho, si ven, casi todos los dispositivos que se venden, vamos a suponer que usted se compra una máquina, y una de las cosas que aparece es el ruido que genera. Y siempre está dentro de las especificaciones técnicas, ¿no? Obviamente, una cualidad es que mientras menos ruido genere, más fácil es de poner, por ejemplo, un equipo en una oficina, ¿no? Para que esté dentro de una oficina, el ruido tiene que ser de un nivel adecuado para que no moleste a la gente. Bueno, sabemos eso, entonces aquí en la curva que está mostrando su compañera en la figura, en la que nosotros mostramos la clase anterior, hay una curva en medio que se llama zona de confort. En medio hay una curva que abarca varias frecuencias y varias potencias. En esa zona de confort es la zona donde los humanos pueden trabajar de manera indefinida sin causar ningún tipo de conflicto ni problema de salud. ¿Sí? Hay una zona de confort. Bueno, pero que está bien como ideas, digamos, todo eso, pero nadie me dice todavía, bueno, ¿sabe qué pasa? Por ejemplo, en una oficina pública, el nivel de ruido es tanto. En una oficina, en un consultorio de un médico, el nivel de ruido es tanto. En una iglesia, ¿sí? El nivel de ruido. O sea, como para darse idea, pero ya con la realidad, de qué niveles estamos hablando. ¿Sí? Bueno, yo, ingeniero, en lo que sí sé, o sea, sí investigué por curiosidad de la voz humana en especial, ¿Ya? y de ahí es lo que yo me baso por la referencia, porque también la verdad yo decía, ¿cómo lo voy a entender si no sé en qué referencia basarme? Y Uh -huh. En lo que leí, decía que la voz humana normal pues está por los 60, por los 60 decibelios. Ahora ya cuando, creo que hace mucho leí también de que una persona consiguió el récord Guinness hasta ahora el mayor, que superaba los 120.
y decía que arriba de los 120 pues era algo demasiado fuerte, como asemejando a los conciertos de metal, rock, no sé, algo así. Así que yo tenía esa referencia de que lo normal viene a ser de 60, así que la voz más mínima puede bajar hasta los 50 o algo así. Y me basaba referente a eso. También otra cosa que leí es que las mujeres presentan una voz más aguda, ¿no?, que el de los hombres, así que me imaginaba que la curva que viene a ser esta forma logarítmica vendría a presentarse algo más elevada que la de los varones, que presentan voz más grave. No, a ver, y esas pero... son las referencias que... Pero, a ver, para que quede claro, antes de que continúe, antes de que siga, Jennifer, estas curvas que está mostrando no tienen nada que ver con la voz, tienen más bien que ver con la respuesta del oído. Sí, con la respuesta, perdón. Del sí, oído humano. Es decir, el oído humano del hombre y de la mujer, en teoría son iguales, aunque nosotros sabemos, los hombres, que no es así. Las mujeres escuchan todo. Es un chiste, dice que tienen antenas en vez de oídos, ¿no? Antenas parabólicas. Pero en realidad las curvas del hombre y de la mujer en respuesta del oído humano es la misma, ¿sí? Las voces son diferentes, pero las curvas de respuesta del oído son parecidas, ¿no? No hay un estudio que diga esto es para mujeres y esto es para hombres en respuesta del oído humano. Esto que está mostrando es lo que usan, lo que les decía las trabajadoras que hacen mediciones a la gente que ya no escucha bien o alguna cosa, entonces le van dando esto, van realizando la curva que tiene y entonces se encuentran qué persona, la persona X que va a hacerse medir el oído, escucha mejor en los bajos y peor en los altos, entonces le ponen un amplificador que amplifique los altos y deje bien los bajos, etc. O sea que en realidad es lo que se llama ecualizar. O sea, igualar la curva de los señores, las personas mayores siempre pierden audición. Entonces hay que ponerle unos aparatillos, ¿no?, en los oídos, que lo único que hace es igualar a estas curvas para que el señor siga escuchando como si fuera una persona normal, aunque haya perdido audición. Y por eso es que es un error que una persona que tiene un audífono lo quiera usar con otra persona. Absolutamente es contraproducente, no va a funcionar. Es igual que cambiar los lentes, ¿no? Los lentes de una persona no le sirven a la otra persona. ¿Por qué? Porque los lentes están hechos a medida. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos adelante, Jennifer. Entonces, solo para que todo el mundo tiene que ser un poquito más curiosos, ¿sí?, más curiosos y tratar de ubicarse, porque los números en sí no dicen mucho, ¿no? Sabemos que el umbral del olor, por ejemplo, cuando uno está cerca de 130 decibeles es cuando uno está cerca de un avión de estos de turbina, por eso es que la gente que trabaja en el aeropuerto tiene siempre unos aparatos en el oído, porque si no se le reventaría, ¿no? Ok, sí. Vamos, Jennifer, continúe. Bueno, básicamente ¿Eso? era eso, Inge, y... Ya. Bueno, aquí es donde le decía, ¿no?, lo que busqué del hombre y la mujer, más o menos de la voz y la respuesta que él había explicado, que había dicho hace rato, de que la respuesta del oído viene a depender de eso, ya que las mujeres presentan a veces la voz un poquito más chillona, entonces se encuentra como en las frecuencias más altas y más agudas, y nosotros al oírlo, incluso hay veces que hay mujeres que tienen la voz tan aguda que quizás está en torno a estos 110, 100, que ya son bastante altos, y seguimos escuchando, ¿no? Pero ya es algo que nos daña el oído. A ver, antes de que siga, ahí tiene un error en el concepto, Jennifer. El que sea aguda no significa que sea potente. Son dos cosas diferentes. El que sea aguda significa que está en frecuencias más altas, pero no significa nada que tenga potencia, porque yo tengo o puedo tener una voz muy aguda y estar por los 10 decibeles. Son dos cosas absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? Sí, es que está bien. Esto aquí que está mostrando. Ya, sí.
eso que está mostrando ahí en ese dibujito que estaba mostrando, la mujer hace vibrar sus ondas, o sea, la garganta, sus ondas vocales a mayor frecuencia, pero no, o sea, esa frecuencia puede tener diferentes potencias. Entonces, una persona, ahora súbase un poquito hacia arriba la figura que estaba viendo, la curva. Entonces, por ejemplo, una mujer puede estar, de los números que se ven ahí, 10, 20, 30, puede estar, por ejemplo, en esa frecuencia. ¿Por qué no veo las frecuencias abajo que están en la... A ver, muéstrame las frecuencias que están un poquito, súbala la figura. Ahí. Por ejemplo, una mujer podría estar entre 1 kHz y 2 kHz, la frecuencia vocal, ¿sí? O quizás hasta 3 kHz, pero fíjese que podría una persona, usted, emitir a una potencia de 10 decibeles y otra persona que empieza a hablar más fuerte a 20, 30, 40, etc. Es decir, una cosa es la frecuencia a la que se habla y otra cosa es la potencia a la que se habla. ¿De acuerdo? Son dos parámetros diferentes, no implica uno del otro. Ahora, una última cosa. Todo mundo, seguro, no sé, ahora casi todo el mundo escucha música en el celular, pero antes teníamos en las casas, en las salas, un equipo de sonido. No sé si tienen ustedes en su casa un equipo de sonido. Y si ustedes buscan en su equipo de sonido, en su amplificador, van a encontrar una cosa que se llama ecualizador. ¿Quién ha usado un ecualizador? De todos los presentes. Luis Andrés Barja, ¿ha usado un ecualizador? Juan, a ver, Juan ha levantado la mano. Juan, ¿usted ha usado un ecualizador? Sí, ingeniero. ¿Qué hace con el ecualizador? ¿Qué hace? Son botoncitos, ¿no? Y ahí depende de la calidad o de los rangos. Hay 2, 3, 4, 10, 20, no sé, depende, ¿no? Se ecualiza en varias frecuencias. ¿Qué es lo que hace, Juan? Sí, lo que hace es amplificar ciertas o atenuar ciertas frecuencias, ciertos rangos de frecuencia. Y claro, le daba un sonido distinto a la música, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, viendo esta curva que está mostrando Jennifer, lo que hace, por ejemplo, lo que vemos nosotros aquí, vamos a suponer que yo estoy escuchando una música a 30 decibeles. Estoy en la tercera curva de abajo hacia arriba, donde dice 30. Entonces, si vamos bien al extremo izquierdo, quiere decir que yo necesito una potencia muy alta de los bajos para poder escuchar. A la izquierda. Necesito mucha potencia de bajos. Entonces, ¿qué es lo que hago con el ecualizador? Y el ecualizador le doy más energía a los bajos de forma tal que yo pueda escucharlos. Y entonces el ecualizador lo que hace es tratar de hacer una curva plana. Por ejemplo, en la curva de 30, por los 3 o 4 kilohertz, un poquito, Jennifer, ¿puedes subir un poquito la figura? Ya, ahí. No, subir, no bajarla. Ya, por los 4 kilohertz, si ustedes se fijan en la curva, es donde tengo la necesidad de menos energía para que mi oído escuche. ¿Sí? Entonces, posiblemente yo este valle que se muestra ahí en los 4 kilohertz, de repente lo que quiero es subirlo un poco más arriba y para ecualizarlo y ponerlo todo más o menos igual, ¿no? Entonces, es eso, el ecualizador no es nada más que jugar con esta curva, ¿de acuerdo? Y con esta curva y de acuerdo al que escucha, porque usted se va a fijar, Juan, que lo que usted hace para escuchar bien la música no necesariamente es bueno para su compañero o la persona que esté con usted. Como son oídos diferentes, tienen curvas diferentes. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Ok, yo creo que con esto está más o menos avanzado este tema, la curva. Es importante o es interesante porque esto sirve para otras cosas, ¿no? Entonces, los ruidos, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Gracias, Jennifer. Bien. A ver dónde está Jennifer. Por acá la vamos a calificar. Ok, bien. Ahora sí, voy a mostrar yo un poquito para seguir avanzando porque si no estamos atrasados, ¿no?
¿El examen con ustedes es el lunes? ¿O martes? ¿Cuándo es? No fijamos, ingeniero. Mm, ¿Cómo que no? Pero no habíamos ¿No? No dio fecha, ingeniero. No dio fecha, ingeniero. ¿Les parece bien el lunes, martes? ¿O el próximo martes? el próximo martes. A ver, espérense un rato que ahora voy a ver. El próximo martes Próximo es martes. 26, el próximo martes es 2 de febrero. 2 de febrero, anótenlo para que sepan. Vamos a dar el primer examen. El primer examen va a ser solamente dispositivos, o sea, switches, routers y toda esa historia. ¿Sí? Rutas, configuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Bien, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Bien, vamos a ver entonces Sí, un está bien. poquito. Ok, Ok, lo que hemos visto entonces en el proceso de digitalización era que una curva es muestreada, y hemos visto que tiene que ser muestreada una cantidad de veces de acuerdo a la teoría de este señor Nyquist, que hizo todo, ¿no? El análisis matemático, bla, 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 que dijo que tenemos que sacarle muestras 2 veces mayor, 2 veces. Bueno, y también vimos en lo que antes analizamos, creo que vimos, que había unas reglas que habíamos puesto en el proceso, aquí, ¿no? Que el número de muestras por segundo es lo que nos dice la teoría de Nyquist. Necesitamos cumplir que sea 2 veces más que la frecuencia. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el número de muestras yo le incremento? ¿Mejora la recepción de la señal? ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde están los perdidos? ¿Qué ¿Podría sucede? repetirlo, ingeniero, por favor? ¿Qué sucede, Alejandra, si en vez de muestrear 8000 veces como se muestrea la voz, vamos a suponer en este ejemplo que estamos muestreando la voz, y en vez de muestrear 8000 veces, yo muestreo el doble, 16000 veces? Cumplo con lo que dice Nyquist, porque Nyquist dice mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima. En vez de muestrear 8000 veces, yo muestreo 16000 veces. La pregunta, ¿en el lado del receptor se va a sentir mejora? Cuando la reconstruya, por supuesto, ¿no? Va a ser más fiel al original. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si Se va a, incremento el número? ¿Qué se pasa va a si incremento el reconstruir número de muestras? correctamente, ¿no? Si la ¿Perdón? frecuencia, o sea, si la frecuencia de muestreo es mayor, o sea, si es mayor al doble o es igual, se va a reconstruir nomás de manera correcta. O sea, eso fue más o menos lo que leí. No, no va a mejorar, sino que va a ser lo mismo. O sea, se va a poder reconstruir la señal original de manera correcta, sin errores. O sea, no mejora. Ingeniero, Sí, sí, diga, Creo diga. que no. Pues, yo creo que como señal sí mejora, pero eso no tiene importancia porque el oído humano no es capaz de distinguir esa mejora a la anterior. Entonces, la consideración creo que es el oído, ¿no? La limitante para no utilizar frecuencias mayores, porque no son, pues... No, Juan, Alejandra tiene razón. Juan, a ver, escúcheme, para todos le quede claro. Fíjense, ¿se acuerdan la curva verde que habíamos hecho, que habíamos utilizado la regla más grosera, ¿no? La que tenía muy pocas divisiones. El número teníamos 3, 4, 4, 4, 3. Y entonces el que reconstruía el primer valor 3, el segundo valor 4, después el 4, después el 4, después el 4 y después 3, que es los valores que se habían cuantificado, porque la regla era muy grosera, o sea, muy pocas divisiones. Entonces el receptor, cuando reconstruye una onda casi cuadrada, y no era una onda cuadrada, porque nosotros estamos viendo que esta era una muestreo de una señal senoidal. Entonces, si nosotros utilizamos esta regla, la regla más grosera, no importa cuántas veces muestre, la cuantificación,
o sea, este proceso de darle valores, va a seguir siendo lo mismo en la cuadrada. O sea, si uso esta regla. El error que se comete está en función de la escala de la regla. Eso es, por si acaso, en física o en el laboratorio de física o en tratamiento de errores en ingeniería se lleva siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero tener menor error, tengo que tener más precisión en mi esquema de medición. En esto de digitalización quiere decir que tengo que usar una regla más tupida, cada vez más tupida. Mientras más divisiones tenga la regla, menos errores voy a cometer. Entonces, para ir ya directamente, porque si no nos vamos a quedar trabados aquí. El número de muestras, el número de muestras encima de las que dice NIQUIZ no beneficia en nada, como decía su compañera Alejandra, porque en realidad no le va a aportar nada más. Pero lo que sí cambia la historia es el número de bits por muestra. Es decir, una escala mayor mejora sustancialmente la reconstrucción de la señal. ¿Por qué? Porque voy a tener casi al valor real. Va a existir error, pero mientras más divisiones exista, el error será menor. Y entonces la reconstrucción de la señal será mejor. Bueno, pero, aquí hay dos peros. En cualquiera de los dos casos, en el número de muestras, si aumento el número de muestras, estoy aumentando el ancho de banda necesario para transmitir o para lo que sea. Si aumento el número de bits por muestra, también aumento la necesidad de ancho de banda. ¿Por qué? Porque es la multiplicación del número de muestras por el número de bits. Cualquiera de los dos que aumente, incrementa el ancho de banda necesario. ¿Queda claro eso, la idea? ¿Juan? Sí, ingeniero, estaba confundido, ¿no? Ok, sí, no, está bien, perfecto, pues mejor así porque así queda más firme la idea. Entonces, si yo quiero mejorar, en algún momento había una pregunta, o hay una pregunta por ahí en el examen. Si yo quiero mejorar la calidad de recepción en la señal, ¿qué debo incrementar? ¿El número de muestras o el número de bits? La respuesta es el número de bits. Los CDs, por si acaso, graban. El número de bits por muestra son 24 por muestra. Entonces tenemos una regla de 2 elevado a la 24. Por eso es que los CDs fueron muy populares porque como tenían tantos niveles, la representación o la fidelidad que se llama, o sea, qué tan parecido al original es lo que se reproduce. Entonces en el CD, por supuesto, es súper mejor que antes los cassettes y todo lo que había antes, ¿no? El CD mató al cassette. No sé si ustedes conocieron el cassette, pero bueno. ¿Quién conoció de ustedes el cassette? ¿Nadie? Ay, todavía. Bueno, pero el cassette era una cintita que venía y giraba adentro, ¿no? De este, pero eso ya creo que ya es obsoleto, ¿no? Pero bueno, ahí adentro se grababa en función de mover unos gránulos de ferrita que hay adentro de la cinta y las ponen en una forma. Es toda una historia, ¿no? El VHS también, sí. Pero esas cosas ya quedaron en la historia, definitivamente. Bien. Ok, entonces esto queda asentado, ya queda claro. Sabemos nosotros que para podemos digitalizar la voz, porque la voz es una señal analógica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estamos aquí. Ok. El proceso de digitalización de la voz de una persona es nada más que el proceso por el cual una señal llega a un sistema que se llama Analog Digital Converter, o sea, conversor analógico a digital. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene todos los tres procesos, ¿no? El sampling, o sea, el muestreo, la cuantificación y o sea, en resumidas cuentas, viene un chip y ahora uno le dice a qué frecuencia quiere muestrear y listo. Entonces entra la señal y sale la señal digital. Por supuesto, en la voz nosotros hacemos 8000 muestras por segundo y hacemos 8 bits por muestra, porque estas 8 bits por muestra es lo suficiente para el oído humano. Muestrear más arriba de eso para telefonía no tiene sentido, para telefonía. Pero si es para escuchar música, sí tiene sentido, porque
En telefonía solamente tenemos 3000 y tantos hertz de ancho de banda, mientras que en sonidos de músicas, conciertos y todo tenemos 20 kilohertz. O sea que hay diferencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que una voz pasa por este conversor en tiempo real, y en tiempo real lo que va a pasar es que eso se convierte en 64 kilobits. Bien. Ahora, entonces, muy rápido apareció la siguiente idea y dijeron, bueno, ok, si tenemos bits aquí, ¿por qué no vemos la posibilidad de que si este es un paquete IP, esta es la cabecera del paquete IP, ¿por qué estos bits no los metemos de alguna manera, digo yo, de alguna manera, no metemos esto aquí? O sea, como son bits, los metemos aquí dentro de un paquete IP. Pero estos bits representan la voz de una persona. Bien. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de voz sobre IP. ¿Qué es voz sobre IP? Es esta cosa. Es esto de aquí. Es la posibilidad de que en un paquete IP yo meta los datos que se generan del conversor análogo digital. ¡Pum! Los voy metiendo. Entonces, muy rápido apareció también que, vamos a suponer, las redes estaban creciendo, etcétera, y de pronto dijeron, oye, ¿y si nosotros tenemos, a ver, en el computador tradicional tenemos parlantes? Sí, tenemos parlantes. ¿Tenemos micrófono? Sí, tenemos micrófono. Y si hacemos un software que digitalice y haga lo que hace un teléfono, y empezaron a hacer las pruebas, por supuesto, primero en área local y posteriormente en área WAN, y ahí apareció todos los softwares que conocemos. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los más comunes? Por supuesto, un famoso porque de hecho sigue existiendo, Skype. A ver, ¿alguien quién me dice qué softwares existen para conversar desde los más antiguos hasta los más nuevos? Por supuesto, WhatsApp está, pero WhatsApp es otra cosa, ¿no? Es mensajería, más video, más, ya está en otro nivel. No estamos hablando de las primeras épocas. Las primeras épocas Skype servía para ¿Alguien conoce alguna otra forma? Creo que Microsoft tenía algún software que servía para comunicarse. ¿Se acuerdan qué se llama? Messenger. Messenger creo era, ¿no? El Messenger se podía hablar. No estoy hablando de chatear, estoy hablando de hablar. Estoy hablando de la técnica de meter la voz que está digitalizada y la metemos en un paquete IP. Bueno, habían varios, han quedado muy pocos ya, pero uno de los más vamos a decir, uno de los más relevantes que quizás sigue subsistiendo hasta ahora es Skype, ¿no? Messenger sí creo que se podía hablar, no lo sé. Bueno, pero todos más o menos tienen el mismo criterio. Bien, a ver, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que cuando querían hablar sobre redes de área local, la cantidad de bits, esto que habíamos visto aquí, una voz se convierte en 64 kilobits por segundo. O sea, cuando se está digitalizando, cada segundo se generan 64 kilobits. ¿Por qué? Porque son 8.000 muestras por 8 bits por muestra. Entonces, esos 64.000 o 64 kbits se estandarizó con este nombre. Se llama G711. Bien. Este G711, que son 64 kilobits, funciona muy bien en una red de área local, porque en una red de área local 64 kilobits es nada. Las redes de área local están a 10, a 100, a 1 giga. Por lo tanto, 64 kilobits es nada. Funcionan perfectamente. El problema empezó a existir cuando esta red A, la aplicación, quería llamar a través de una WAN a otra red. Y por supuesto las WANs,
los anchos de banda de la WAN normalmente son mucho menores que las de la red LAN. Por lo tanto, 64 kilobits, estamos hablando esto al inicio de toda esta historia, 64 kilobits era un ancho de banda muy grande para la época cuando se empezó a hacer esto de voz sobre IP. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? 64 kilobits es mucho. ¿Por qué no reducimos esto? Y para reducir esto se empezaron a utilizar técnicas de compresión. ¿Qué es comprimir? Comprimir no es nada más que una técnica matemática de eliminar la información redundante. ¿Sí? Hay todas unas técnicas de compresión, unas que se llaman con pérdidas y otras que se llaman sin pérdidas. ¿Sí? Las con pérdidas son aquellas que una vez que se comprime no se puede reconstruir de exactamente el archivo original, pero las pérdidas son aceptables por quien la reconstruye. Ejemplo, si en la voz que está yendo en paquetes IP se pierde un paquete, bueno, se perdió un paquete, pues sí, y el oído lo ecualiza, porque yo recibo muchísimos paquetes para reconstruir la voz. Pero si en un archivo, un file, yo pierdo un paquete, o sea, cuando comprimo, se pierde algo, no lo podría reconstruir. Pues entonces, los compresores de archivos utilizan sin pérdidas y los compresores de audio y video utilizan técnicas con pérdidas. Eso lo pueden leer, revisar, etc. Bien, entonces estas técnicas de compresión, que son nada más que algoritmos matemáticos, se implementan y dan paso a lo que se llaman códecs. ¿Sí? Códec. Codificadores de codificadores. ¿Qué hacen estas técnicas? Lo que hacen es tratar de reducir al máximo el ancho de banda. Bueno, pero aquí ocurren varias cosas. En el proceso de compresión se pierde tiempo. Y no solamente se pierde tiempo, se pierde calidad de la señal. Bien. Entonces empezaron a aparecer un sinnúmero de códecs. Aquí he puesto algunos. Y estos códecs son estandarizados. Unos, Skype utiliza un código propietario, interesante. No lo quiso dar a nadie. Este es propietario. Nadie lo conoce, excepto los de Skype. Según ellos, este era su secreto de la victoria, que iban a quedar forever, etcétera. Pero bueno, ustedes saben que Skype cada vez lo usan menos. ¿Sí? Casi a nadie usa Skype, ¿no? ¿Quién lo reemplazó? WhatsApp y las videoconferencias, ¿no? Bien. Los estándares de los códecs, hay G722, 126. Bueno, el primero es este G711, por supuesto. Voy a ponerlo, ya que no estaba aquí. Aprovecho de ponerlo. Acá. Es el primero. Bueno, y empezaron a aparecer varias versiones, incluyendo las versiones de telefonía celular. Es decir, el GSM es una técnica de compresión que viene dentro de toda la telefonía celular. Es decir, cuando usted habla por celular, ya está haciéndose una compresión para usar menos ancho de banda. Bien, el extremo interesante, yo lo he anotado aquí, es este códec que se llama 723.1. Este códec, con la técnica de compresión, reduce este ancho de banda de 64 kilobits a una de estas dos tasas. Bueno, vamos a suponer que la reducimos a 6.3. Quiere decir que de 64 kilobits que entraron de este proceso, estos 64, en vez de ir directo ahora al paquete, lo voy a pasar por un códec. ¿Sí? Este códec me va a sacar otra tasa, que ya no serán los 64 kilobits, y será una tasa diferente, que será la que va a ser introducida al... ¿sí? Dependiendo la... Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto, los 64 kilobits se convierten en mucho menos,
y el paquete será más corto y podrá circular más rápido. Y entonces, ¿cuál es la tasa de compresión? De 64 a 6.3 significa 10 a 1. O sea, este códec comprimió 10 veces la voz. Por supuesto, paga ciertas penalidades. ¿Cuáles son las penalidades? Hay un delay a la entrada, en la compresión, y hay un delay también en la descompresión. Esos delays pueden ser tan altos que podrían incomodar a los que están conversando. En telefonía está normado, y bueno, no es solamente en telefonía, porque es la razón. Si hay mucho delay entre el origen y el destino, las conversaciones no son fluidas, uno se atropella. Es decir, yo hablo y si lo que hablo demora mucho en llegar al receptor, el receptor piensa que no le estoy diciendo nada, empieza a hablar y al final empiezan a cruzarse los mensajes. Ya, bueno, a ver. Y van a empezar a hablar como se hacía en la antigüedad. Vos vas a escuchar hasta que te diga cambio, digamos, ¿no? Mira, cambio. Y recién, digamos, había el proceso ese. Entonces, mientras más se comprima, más demoras, y las demoras, si no me equivoco, están estandarizadas en la I2T, que dicen que sistemas que tengan demoras de más de 400 milisegundos no son aptos para telefonía pública. Por eso es que, si ustedes han leído, en WhatsApp, en Skype y en todos los métodos estos de voz sobre IP, dicen, este sistema no está habilitado para llamar a emergencias, no está habilitado para no sé qué, no está habilitado para no sé cuánto. Con eso se salvan de la ley, que si ellos dijeran que sí están habilitados y en medio del proceso se perdiera la comunicación, le podrían hacer un juicio. Aquí no, sino en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la idea. La idea es que ninguno de estos sistemas de voz sobre IP puede ser usado para sistemas de llamar a servicios de emergencia. Ok. Entonces, una cosa es comprimir, reducir el tamaño, y en esa reducción hemos dicho que se pierde tiempo, pero la otra cosa que se pierde es calidad. A ver, la calidad se la mide de la voz, se la mide en telefonía a través de un método que se llama Mean Opinion Score. O sea, ¿qué es este Mean Opinion Score? Para que sepan. Agarran a 20, 30 personas, así de los diversos tipos, los sientan en una determinada, ¿no? en sus asientos y le ponen unos audífonos y le dicen, mira, esta es la base. Hablan primero por G711, que vendría a ser el PCM tradicional. Y dicen, esta es la base y esto vale 5. Ok. Y luego le hacen escuchar cualquiera de los códecs y le dicen, ¿cuánto le das a esto? Y empiezan, por eso se llama Mean Opinion Score. O sea, es un promedio de lo que hacen todos los 20 o 30 personas que están ahí. A este yo le doy tanto, a este le doy tanto, a este le doy tanto, ¿no? Entonces cada uno califica de acuerdo a su parecer y se saca el promedio. Y entonces es una escala entre 0 y 5. 0 es lo peor que hay y 5 es lo mejor que hay. Entonces, los códecs, por si acaso, para telefonía deben estar por encima de 2.5 para ser considerados posibles códecs. De hecho, creo que es 2.8, eso lo pueden revisar. Entonces, cada uno de estos señores, este señor tiene 5, porque es el estándar de referencia, y todos los demás tienen que empezar a hacer estas pruebas de MOS para saber en qué situación están. Porque tienen dos defectos, un defecto de delay y un defecto de calidad. Bueno, ¿qué consideramos calidad? Calidad en telefonía se considera esto que se llama inteligibilidad. ¿Qué es inteligibilidad? Inteligibilidad es un término que se utiliza cuando nosotros hablamos por un teléfono. Lo que pretendemos es que la otra persona nos reconozca, o al revés, si yo recibo una llamada por teléfono, lo que yo pretendo del sistema es que me pase toda la información de forma tal que yo pueda decodificar en mi oído y en mi cerebro, por supuesto, a quién pertenece esa voz, si la he escuchado antes, seguro que voy a. Es por eso que cuando usted le llama a alguien,
ah, Juan, ¿cómo va? ¿Qué dices? De hace tiempo que no te escuchaba, bla, 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 porque puedo reconocer a la persona por los tonos, los timbres y todas esas cosas. Entonces el sistema pasa toda esa información y yo lo reconozco. Cuando el sistema no puede pasar esa información, se dice que no tiene inteligibilidad, es decir, no sirve para telefonía pública. Y si no sirve para telefonía pública, obviamente no estará en telefonía pública. Pero sin embargo, pueden haber aplicaciones donde la inteligibilidad no es importante. Ejemplo, en instrucciones de mando, por ejemplo, a un soldado, ¿sí? Vamos a suponer que se fabricaron, yo esto les comento, hace muchos años en un lugar en Francia, a mí me tocó hacer MOS de un códec que comprimía a 2.4 kHz, a 2.4, o sea, de 64 a 2.4. Obviamente tenía un delay muy largo, pero y la calidad era mala, es decir, la persona hablaba frente mío, que estábamos separados por un cristal, por supuesto, entonces yo veía que movía la boca, hola, y terminaba de hablar y yo esperaba todavía para que la voz me llegara. Había mucho delay, pero no solamente el delay, sino que me llegaba una voz robotizada, o sea, hola, ¿no? O sea, es decir, nada que ver, no había inteligibilidad. Sin embargo, cuando yo pregunté por qué esto, si no lo van a usar nunca, no, dicen, esto lo usamos para control. Y ahí me explicaron, me dijeron, mira, ¿sabes qué? Si vos le vas a mandar una instrucción a un operador que está frente a una máquina o a un soldado o un qué sé yo, a él no le interesa saber quién es el que está, saben que por ese canal de comunicaciones le va a hablar un superior y le va a decir, haga esto, apague la máquina, encienda la máquina, dispare, vaya, avance, no sé, lo que sea. Y no necesita reconocer quién le está diciendo eso, porque es un canal de instrucciones. No sé si entienden la idea. Entonces, la inteligibilidad funciona bien si es que va a ser telefonía pública, pero si no es telefonía pública, yo puedo hacer técnicas de compresión cada vez más altas. Imagínense de 64 kilobits a 2.4, eso estamos hablando de una compresión de 20 a 1 por lo menos, ¿sí? Mucha compresión. Ok. Entonces, ¿qué es voz sobre IP? Es la técnica por la cual los softwares han comenzado a utilizar esta digitalización e introducirla en paquetes IP. Así de tan simple es el asunto de voz sobre IP. ¿Dudas hasta aquí? Hola, hola. Ingeniero, yo me confundí en lo último que dijo, de la conversión de la compresión en dos, eso no lo entendí. ¿Podría repetirlo? La compresión. Por favor. No, yo lo que decía que yo tuve la oportunidad de, hace muchos años, tantísimos años ya, ni quiero acordarme. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa que ahora sigue existiendo, por supuesto, una empresa en Francia que se llama Alcatel. Bueno, en esta empresa Alcatel, yo en una de las tareas que hacía era, ellos habían fabricado un códec. Obviamente no está dentro de ningún estándar, porque era un códec que ellos estaban fabricando para la empresa de ferrocarriles. ¿Ok? En Francia y en toda Europa, los ferrocarriles son la forma preferente de transporte. Entonces ellos habían inventado un códec que comprimía a 2,4 kilobits BPS. ¿Ok? Eso era lo que decía yo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? O sea, ¿qué es lo que hacía yo? A ver, voy a ver si puedo ponerlo en rojo. Ok. Ellos habían fabricado un códec de 2.4, entonces metían la señal por un lado, ¿sí? Lo mismo que hicimos, o lo mismo que dijimos hace rato. Entonces metían la señal analógica de la voz, este códec, y este códec sacaba una señal digital, pero de 2.4, en vez de sacar de 64, que es el normal.
2.4 kilohertz o kilobits por segundo. Esto es bajísimo, pero cuando hacía la prueba, el señor que tenía un extremo estaba al frente mío y nos separaba un cristal para que no escuchamos, o sea, son cámaras especiales, ¿no? Anecoicas se llaman, o sea, es decir, yo no escucho nada de lo que habla el otro lado, excepto lo que va a llegar por el teléfono. Entonces, cuando hicimos las pruebas, yo les decía, yo vi al señor que terminó de hablar y todavía no me llegaba a mí. ¿Por qué? Porque en la técnica de compresión, para llegar a esta tasa, seguro que se pierde mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo, ¿por qué? Porque tiene que ser todo un algoritmo y hacer la compresión a esta tasa es mucho tiempo. Entonces, eso, si no me equivoco, duraba más de un segundo. Entonces el señor terminaba de hablar y yo hola, porque las pruebas las hacíamos, ¿no? Contando del 1 al 10, mandando mensajes cortos, ¿no? Entonces, y anotábamos los tiempos, etc. Entonces, me llegaba a mí la voz muy tarde, pero no solamente tarde, me llegaba, además de tarde, me llegaba distorsionada. Es decir, no había esta característica. Yo no podía reconocer a la otra persona. Si no la veía, obviamente, no sabía ni quién me hablaba. Entonces, cuando yo pregunté por qué se usa un códec de este tipo si yo no lo voy a poder identificar, entonces me dijeron, no, esto es un códec para el Renfe, no sé qué se llama, o no, CSNF se llama. Bueno, la empresa de ferrocarriles que tenía Francia, y para lo que era para hacer control de mando, digamos, ¿no? Entonces el jefe de la estación principal manda un mensaje a todo el mundo, a los operadores que están en las estaciones intermedias, y todos escuchan la instrucción, no les importa quién habla. ¿Se entiende la idea? Entonces, una cosa es que yo pueda comprimir mucho, pero pierdo calidad, pierdo inteligibilidad. O sea, inteligibilidad es un símbolo de calidad. Si yo tengo calidad 5, seguro que voy a reconocer quién me habla. Si tengo calidad 4, quizás, no sé, por eso les digo esto, ustedes pueden revisar. El MOS de los códecs, el menor creo que aceptado es 2.8, si no estoy equivocado. Menos de 2.8 ya ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, estos señores que desarrollan códecs están presionados por dos tareas que deben cumplir. Uno, la técnica de compresión tiene que ser rápida, o sea, el algoritmo de compresión tiene que ser rápida, para evitar el delay, y tiene que ser lo suficientemente buena como para tener una buena calidad. Son técnicas, o sea, son dos requerimientos muy especiales y complicados de cumplir. Por eso es que, y una vez que hacen una buena, por ejemplo, este G729, si no me equivoco, sigue siendo pago. Es decir, usted quiere usar, paga. ¿Sí? Todas las centrales telefónicas tienen estos códecs disponibles, pero si es pago, tiene que tener licencia, ¿no? Bueno, no sé si con eso queda, Alejandra, aclarado la duda. Entonces los códecs están ponderados de 1 a 5, ¿no? Para su nivel de calidad, digo. Los códecs, todos los códecs tienen que estar catalogados de entre 1 y 5 en la parte de inteligibilidad. Ahora, que un códec tenga, vamos a suponer, yo fabriqué un códec pitutito, cualquier modelo, no sé, en la universidad hicimos toda una técnica de compresión, pasamos a los matemáticos, nos hicieron un super códec. Que yo tenga inteligibilidad 4.7, digamos, muy cerca al estándar, una maravilla, pero ¿sabes qué? Me demoro 4 segundos en construir y reconstruir. Esa maravilla no sirve de nada. No sé si entiende. Es una mezcla, o sea, un buen códec, por ejemplo, el códec G711 que tiene 5 de calidad, tiene 0 tiempo de delay porque es inmediato. ¿Por qué? Porque es esta técnica que hemos visto, ¿no? La técnica pasa por este chip demora microsegundos en hacer la conversión, por lo tanto, no hay delay, técnicamente no hay delay. Entonces, este G711 es la referencia. Entonces, si mi técnica de compresión se demora mucho, ya tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener calidad si tengo mucha demora. Entonces, es un equilibrio entre calidad y demora. En la voz siempre es así.
No sé si le queda claro ahora, Alejandra. Sí, sí, ahora sí, mira. Es un Gracias. compromiso. Siempre todo lo que sea voz sobre IP y toda la historia es el compromiso entre calidad y de ley. Siempre. Y entonces cuando ustedes leen, esto por si acaso no está dentro de la currícula por alguna razón, no me pregunten por qué. Yo lo doy porque es necesario, porque esto es una cosa que van a ver y van a cruzarse seguro en su trabajo. Entonces, no es más complejo que eso tampoco. Tampoco le busquen mucha cosa, voz sobre IP y no sé qué. Ojo, que esto es voz sobre IP, no es telefonía IP, que son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Esto no es. Entonces, voz sobre IP y telefonía IP. Telefonía IP no es. Yo que corté aquí solamente. Voy a recortar esto y voy a solo marcar esto. Voz sobre IP no es telefonía IP. ¿Sí? Son cosas diferentes. ¿Ya? Telefonía IP usa voz sobre IP, pero voz sobre IP no es telefonía IP. Quiero que quede clarísimo eso para que no quede duda. Voz sobre IP son las técnicas de meter la voz dentro de paquetes IP. Telefonía IP es otra cosa. Ojalá podamos verlo un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Creo que el profesor Montañana en sus videos tiene varias cosas, ¿no? De digitalización de la voz, no sé. No recuerdo, pero bueno, ok. Bien, seguimos ahora un poco sobre las centrales telefónicas, que es lo que me interesa acabar. La pregunta no ofende. ¿Quién de todos ustedes? A ver, ¿cuántos somos? 25, de los 25. Solo pregunta y avanzamos sobre el tema. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, un poquito más. ¿Quién de ustedes nunca ha utilizado telefonía fija? Todos, por lo que entiendo, sí han usado telefonía fija. ¿Estamos de acuerdo en eso, Oliver? Oliver Carranza, ¿está? Yo lo veo, pero no está, aparentemente. No tiene sentido. Oliver. Oliver, a la 1. Oliver, ¿está? Sí, ingeniero, sí. ¿Qué pasa? Se Está colgó mi celular. durmiendo. No, no. A ver, ¿ha Este, usado telefonía fija? ¿Ha usado? sí, he Bien. usado. Ok, por lo que veo, nadie dijo que eso, o sea, todo el mundo ha usado. Entonces, la pregunta es, ¿podrían ustedes decirme cómo es que se hace una llamada telefónica en telefonía fija? A ver, quiero escuchar cuáles serían los pasos para realizar una llamada telefónica. ¿Quién se anota para empezar? No es tan complejo, pero me interesa saberlo. O sea, que usted va y marca el código del lugar. No, paso a paso. A ver, viene su hermanito y le dice, Andrés, Se levanta el vos que auricular. eres ingeniero casi, dime cómo se hace una llamada, paso a paso, step by step, como dicen los gringos. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién arranca? Sergio, estaba queriendo hablar, creo. ¿Yo o el otro Sergio? Sergio Ricaldes, a ver, vamos, ya que está ahí. Ok. Bueno, yo lo usaba cuando era muy pequeño, así que muy bien los pasos no me los sé. Y hablaba de telefonía pública. Había siempre una esquina, en un kiosco entrábamos y había los paneles de esos grandotes. Y de ahí yo pues veía cómo mi padre llamaba y de vez en cuando pues me enseñaba cómo utilizarlo. Y luego en la Expo Cruz, pero creo que era un poco más moderno. La idea era descolgar el coso este. Yo siempre tocaba
el botoncito ese que estaba por encima no sé cómo llamarle a esa cosa. Bueno, siempre colgaba, verificaba que esté colgado. Luego de eso marcaba el código de la oficina en la que quería marcar y luego el número. Pero antes de eso tenía que escuchar un pitido, si mal no recuerdo. Después marcaba ese número, el código, luego marcaba el número, y esperaba el sonido, que estaba en espera. Y ahí respondía recién el otro colega. Bueno, sí, que estaba chico entonces. A ver, ¿quién más? Algo dijo por ahí, pero diferente es, Sergio, la respuesta en un teléfono público. Yo le digo, porque si no mete la moneda, no va a cerrarse el circuito, ¿no? No acepto porque en el kiosco donde yo iba le pagábamos a la señora y ella lo habilitaba desde su punto. Ya, ok. Era público, pero no era público de los monederos entonces. No, público de la calle no, era de un kiosco, de un negocio. Ok. Le ponían incluso, bueno, ustedes han debido dar cuenta, habían unos con tarjeta también. Estos sean públicos, ¿no? Pero yo estoy hablando de los teléfonos de casa. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién conoce los teléfonos estos de casa que tenían un disco en vez de tener los números? ¿Juan? Sí, no, esos son antiguos. Mi abuelo tenía de eso. Y sí, incluso en los dibujitos se veía de que tenías que mover el disco hasta llegar al cero, de ahí, o sea, siempre llevar el disco al número que querías marcar y que regrese y haga el sonido del ting para seguir marcando el siguiente número. Y había tiempos que tenían que respetar, porque si no lo hacías en ese tiempo, marcaba automáticamente. O sea, eran teléfonos ya antiguos, eso sí me acuerdo, eran de hecho divertidos, pero nunca los llegué a ocupar así en vivo. Los tenía para las personas que no saben, este era el teléfono que nosotros usábamos. A ver, vamos a ver si puedo ponerlo. Ahí está, ¿no? Está en la pantalla. Sí, bueno, no era tan moderno, pero sí. Ingeniero. Señor, dígame. A ver, yo tengo un entendimiento, voy a ver si estoy cerca de lo correcto. Perfecto, vamos hablando. Creo que cuando uno levanta el auricular, que es el coso que dice el compañero. Esto se llama, por si acaso, esto le llaman el tubo, ¿no? O el auricular o el tubo. Aquí debajo de existe un par de ganchos que son los que desconectan el teléfono de la red o lo conectan. Cuando alzo, mecánicamente se levantan unos pititos que están ahí y internamente conectan el teléfono con la central telefónica, es decir, cierran un bucle, es tan simple como eso, cerrar un bucle de cable. Sí. ¿Ya? Sí, bien, vamos. Al levantar el auricular, uno abre un circuito, digamos, se conecta a la red y el tono es la comprobación de que uno está en línea. Entonces ahí procedemos con la marcación, que en este caso es una marcación por pulsos con el disco. Cada vez que hacemos girar el disco, le mandamos un pulso a la central o a la red, y esa secuencia de pulsos nos va a direccionar al número de teléfono que estamos enviando. No es un pulso, por si acaso, no es un pulso. Es un pulso en el 1, 2 pulsos en el 2. El número 0 tenía 10 pulsos. Y por eso estos mecánicos, que son estos con disco, lo que hacía uno era llegar a este tope. Entonces, llegar al tope y al soltar este disco se volvía y otra vez yo podía marcar el número. Obviamente esto era un terror porque si tengo que discar en Santa Cruz, ¿cuántos números tengo que discar? Ahora creo que son 7. 7. Entonces, 7 veces debo mover este disco. Entonces el proceso de discado era muy lento. Esto dice que está en el año 1970, ¿no? Sí. Ya. Estos fueron reemplazados por los equipos, por los teléfonos con teclado. Que no son digitales, por si acaso. No son digitales, solamente tienen dígitos, pero no son digitales. No, estos no son teléfonos con teclados. No me salió nada correcto. A ver. No, tampoco salió nada, pero quería ver. Ponga teléfono analógico con teclado. Teléfono analógico. Serían los de marcación por tonos, ¿no? Exactamente.
que son los mismos que tenemos ahora, todos estos teléfonos. Bueno, estos son mucho más modernos, ¿no? Reemplazaron. Este es el que existe aquí en Santa Cruz y siempre existió en Cotas y todas estas empresas. Bueno, aquí habla de todo. Ya nos pusieron un concepto, miren, un conceptos básicos de telefonía. Ya, bueno, vamos, sigamos. Mientras va cargando. ¿Qué decía? Aquí hay todo un trabajo de telefonía. Vaya, podría ponérselo si quieren para que vayan viendo. Esto está totalmente interesante. Aquí está el teléfono patentado por no sé quién. Está un momento que los teléfonos conforme han ido evolucionando. El teléfono, estos de finales del siglo XIX. Ya estos son un poco más modernos, de Siemens, de mesa, dice. ¿Qué año? 1943. Wow. ¿Sí? Y después aparecieron estos. Y ya son los de disco que acá estamos hablando, del 1963. Y por supuesto, luego aparecieron estos, ¿no? Que son estos los que nosotros en Cotas son los últimos que dieron que son teléfonos de discado, como dice su compañero. Cada vez que se disca un dígito, se manda un par de frecuencias, siguen siendo analógicos. Bien, sigamos. A ver, ¿dónde estábamos? Juan, continúe. Ya, bueno, en la marcación por tonos, el teclado vendría a ser como una matriz y cuando nosotros presionamos un botón, lo que hace el equipo, el aparato es modula un tono en cierta frecuencia que le hace a la central detectar el número al que está queriendo conectarse. Más o menos eso es lo que entiendo. Ya, sí, está bien. Ok, manda entonces. Lo primero que tengo que escuchar es si tengo tono para invitación a marcar. Luego escribo los dígitos. ¿Cuántos dígitos debo escribir en Santa Cruz? ¿Cuántos debo marcar? 7. Sí. Pero hay números especiales. Todos los números 1XX son especiales. Y cuando usamos nosotros un número 1 por delante, 1 y la central telefónica sabe que va a esperar 3 dígitos. Y con el 1 por delante, entonces yo puedo llamar al 110, puedo llamar al 104, o al 100 no sé qué, al 100 no sé cuánto, etcétera, que son servicios públicos normalmente. ¿Sí? Policía, informaciones, 104, horas 117, etcétera, 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 ¿no? Pero si yo marco un 3, la central sabe que detrás del 3 tienen que venir 6 números más, o sea, sus registros son de 7 números. Ahora, pregunta, Juan, o para todos, para Margarita, que está calladita y por ahí sería, ¿qué pasa si yo marco 10 números? ¿Me conecta o no me conecta a la central? Hola, hola. Bueno, yo creo que no conecta. Ya. Juan dice que no conecta. ¿Alguien más que tiene otra opción? ¿Saben si conecta o no conecta? Ok, esa es una pregunta. La otra pregunta es, si yo estoy discando, necesito discar 7 números, pero en el número 5 yo me quedo y me paro. ¿Qué pasa? Se espera un tiempo, ¿no? O sea, tiene un tiempo de espera y si no termina de discar los demás dígitos, le da el tono, ¿no? Le da un error, tono, digamos, el doble tono, como si tuviera ajá. que te hubieran colgado, digamos, ¿no? O sea Hay que volver a ¿y quién iniciar controla ese y tiempo? volver a digitar. Alejandra, ¿y quién controla ese tiempo? Interesante, ¿no? O sea que algún mecanismo controla los tiempos que están transcurriendo desde que yo estoy marcando los dígitos.
Todo eso está normado, por si acaso todo eso está estandarizado. No es una cuestión al azar. Ingeniero, ¿no es la central telefónica la que controla ese tiempo? Claro que sí. Esa es la central telefónica. Su teléfono es tonto. El aparato ese es un aparatito que solamente lo que hace es tener los transductores cerca de la boca y cerca del oído. Ese es el teléfono técnicamente, ¿no? Bien. Una vez que ya yo marqué el número correcto, vamos a suponer a la persona que tengo que llamar, ¿qué sucede? Uy, ya estamos 10 minutos más de lo que ¿Se establece la debería. conexión? ¿Se solicita la conexión? A ver, cuénteme, no sé, pues usted, yo por eso les decía si todo el mundo había usado. Al haber usado, más o menos se ha debido dar la secuencia de pasos, ¿no? Bueno, para hacerla corta. Oh, no es esta. Esto es de otra materia. Ustedes son del grupo SB. Ok. Para hacerla corta. Tarea número ¿cuánto? Para ustedes, ¿qué número será? ¿14, 15, 13, 15? 15, ingeniero. Lo que vamos a hacer, esto es importante, aunque ustedes no lo crean. Los pasos para realizar una llamada a telefonía fija. Aquí habían algunos tonos, algunos, pero no necesariamente están todos, por supuesto. Esto era del otro grupo, este decía, no, vamos a levantar el auricular y esperamos a que haya un tono de invitación a marcar. Puede no haberlo, ¿no? Puede no haber el tono y entonces significará que mi teléfono está mal, está bloqueado, o de repente hay un tono diferente y no puedo llamar, etc. Marcar el número del destinatario. El número del destinatario, la central lo recibe y luego seguro que mandará un ring, esperar que conteste, hablar, finalizar, colgar. Bueno, pero esto es muy resumido. En realidad lo que nos interesa es, este es el teléfono y esta es la central. Lo que nos interesa es saber exactamente todos los pasos que suceden cuando uno está realizando. Este proceso está estandarizado, este es un protocolo técnicamente. Es decir, yo levanto el auricular, la central entiende que yo quiero hablar, me manda la corriente y entonces empieza un ir y venir de señales, ¿no es verdad? Eléctricas en este caso. Y qué sé yo, si ya me mandó el tono de invitación a marcar, ese tono de invitación a marcar es un recurso, y es un recurso finito por si acaso. En las centrales telefónicas, solo para que entiendan y sepan, en las centrales telefónicas el recurso de tono de invitación a marcar es limitado. Vamos a suponer una central en cotas de 100.000 abonados. No tiene capacidad para darle tono a los 100.000 abonados simultáneamente. Imposible. Tendría que ser gigantesca ese generador de tono de invitación de marcar. Entonces los señores que diseñan las centrales telefónicas hacen estudios de tráfico y todo y dicen, bueno, de estas 100.000 personas, 1.000 son las que simultáneamente, de acuerdo al estudio, serán los que van a poder alzar simultáneamente. Y entonces las 1.000 personas, si 1.000 personas alzaran rápidamente, van a recibir el tono. La persona 1.001 ya no va a recibir el tono porque ya se pasó de la capacidad. Por eso es que a veces cuando son épocas especiales como Navidad, Año Nuevo, etcétera, todas las telefónicas sufren. ¿Por qué? Porque hay indisponibilidad. No pueden atender a toda la demanda de telefonía que existe. No hay recursos en las centrales. No se puede conectar, ¿no? Todos han experimentado eso en épocas de Navidades y Año Nuevos, normalmente es donde ¿no? Por eso es que la gente llama 2, 3, 4 horas antes para evitar la congestión de las centrales telefónicas. Bien, entonces la tarea será paso a paso, todo en detalle, cómo es que la central telefónica interactúa con el teléfono de la casa, de forma tal que nos dé todos los datos. Esto es importante porque lo que venimos a ver después de esto es telefonía celular. Y entonces vamos a ver qué cosas cambiaron de esta telefonía fija a la telefonía celular. ¿Ok? Bien, señores. Creo que ya está bien por ahí.
¿Dudas hasta aquí de lo que vimos? ¿Nada? No. Bueno. Entonces la tarea sería hacer, explicar los pasos de... Sí, sí, la voy a poner ahora mismo la tarea en la página, ¿sí? Explicar en detalle, o sea, ya pero un poco más profesional, ¿no? Es decir, como ingeniero. Aquí hay un envío de señal eléctrica, ¿no? Que va en el estándar de tantos a tantos voltios. Por ejemplo, un parámetro importante, interesante que seguro que van a encontrar es tiempos interdígitos, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar entre dígito y dígito? Yo marco un número, ok, se dispara un timer. ¿Y qué pasa si no meto el próximo dígito dentro de ese tiempo? Me pasa la central a un tono de inicio otra vez y tengo que colgar y reiniciar el proceso. Bueno, hay todo está estandarizado, así que, y es más de 100 años que tienen. Así que todo está normado en eso, absolutamente. ¿Ok? Eso es lo que queremos, Alejandra, para que ya con esa base nosotros podamos arrancar la telefonía celular. ¿Ok? Está bien, Bien. Listo, señores. Si no hay nada más, ya lo cuelgo ahora mismo para el día martes, sería para ustedes. ¿Sí? Ok, que la pasen bien, cuídense.